Vamos a resolver el siguiente problema, el cual dice: tres cargas puntuales están distribuidas de acuerdo a la imagen. Como podemos observar, las cargas se distribuyen formando un triángulo rectángulo y el problema nos pide calcular la fuerza resultante que actúa en la carga Q1. Bien, entonces nos vamos a enfocar en la carga de 8 microcoulomb, pero antes debemos de analizar sobre cómo actúan las fuerzas en relación con las otras dos cargas. Así que empezamos analizando la carga 1 con la carga 2. Vemos que son cargas opuestas, así que existe una fuerza de atracción. A esta fuerza la hemos nombrado 1,2 debido a la carga 1 y la carga 2. Ahora analicemos la carga 1 con la carga 3. También son cargas opuestas, así que también existe una fuerza de atracción. A esta fuerza la hemos nombrado 1,3. Antes de empezar con los cálculos, primeramente debemos de verificar que los datos tengan las unidades correspondientes. Así que veamos las distancias. Tienen unidades de metros. Aquí no hay necesidad de realizar alguna conversión, solamente con los prefijos de las cargas. Y para eso vamos a utilizar la siguiente tabla. Si tenemos 8 micro, nos vamos a la tabla. Un micro es igual a 1 por 10 a la menos 6. Esto es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y de la misma manera vamos a cambiar la carga 2 y la carga 3. Bien, ya tenemos todo listo. Así que vamos a empezar a calcular la fuerza de atracción entre la carga Q1 y Q3. Por ahora Q2 no nos interesa, ya que solamente vamos a trabajar con la carga 1 y la carga 3. Para calcular esta fuerza de atracción vamos a utilizar la ley de Coulomb expresada en la siguiente fórmula. Recuerden que K tiene un valor de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados Coulomb cuadrado, que multiplica la carga 1, que es de 8 por 10 a la menos 6 Coulomb. De ahí multiplica la carga 3, que tiene un valor de 13 por 10 a la menos 6 Coulomb. De ahí divide con la distancia de 0.06 metros y elevado al cuadrado. Ahora vamos a realizar la multiplicación de la parte de arriba. Al momento de multiplicar Coulomb por Coulomb, esto es igual a Coulomb cuadrado, que se elimina con este Coulomb cuadrado, quedando la unidad de newtons metros cuadrados. El resultado de la multiplicación es de 0.936 newtons metros cuadrados. El cuadrado de 0.06 metros es de 3.6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora vamos a realizar la división. Y al momento de dividir, las unidades de metros cuadrados se eliminan, quedando la unidad de newtons. Bien, entonces el resultado de la división es de 260 newtons. Por lo tanto, la fuerza de atracción que existe en Q1 y Q3 es de 260 newtons. Continuamos. Ahora vamos a calcular la fuerza de atracción entre la carga 1 y la carga 2. Aquí Q3 no nos interesa. Solamente vamos a trabajar con Q1 y Q2. Voy a desplazar las cargas hacia arriba para empezar con la sustitución. Aquí tenemos la fórmula. K, que tiene un valor de 9 por 10 a la 9, que multiplica a Q1, que tiene un valor de 8 por 10 a la menos 6. De ahí por Q2, que tiene un valor de 40 por 10 a la menos 6, entre de 0.08 metros y elevado al cuadrado. La multiplicación de la parte de arriba es de 2.88 newtons metros cuadrados y el cuadrado de 0.08 metros es igual a 6.4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Finalmente realizamos la división y esto es igual a 450 newtons. El siguiente paso es realizar el diagrama de cuerpo libre y aquí vamos a ocupar el primer diagrama, pero solamente enfocándonos en Q1, ya que aquí están reflejados los vectores y de la misma manera vamos a colocarlo en el plano cartesiano, ya con sus respectivos resultados. Como podemos observar, los vectores quedaron ubicados uno en cada eje, uno en Y y uno en X, formando aquí un ángulo de 90 grados. Así que para calcular la fuerza resultante, vamos a utilizar
el teorema de Pitágoras, que dice c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, o bien c es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Aquí vamos a cambiarle los términos. En vez de c vamos a utilizar FR, que se refiere a fuerza resultante, a cuadrada por fx cuadrada y b cuadrada por fy cuadrada. Bien, empezamos entonces con la sustitución. La fuerza resultante va a ser igual a la raíz de fx, que tiene un valor de 450 elevado al cuadrado, más fy, que es de 260 newtons, también elevado al cuadrado. Ahora, la suma de los cuadrados es igual a 270.100 y el resultado de la raíz es de 519.71 newtons. Ahora vamos a calcular el ángulo, porque recuerden que todo vector tiene magnitud, dirección y sentido. Pero antes vamos a ubicar el vector en el cuadrante que le corresponde. Aquí vamos a utilizar los vectores de 260 y de 450, porque con estos vectores obtuvimos la fuerza resultante. Esa fuerza resultante se va a ubicar entre estos dos vectores, así que nuestro vector se ubica en el segundo cuadrante. Y el ángulo que vamos a calcular va a partir desde el eje de las X hasta donde se ubica el vector. Ahora, ¿cómo vamos a calcular este ángulo? Ya que las funciones trigonométricas solo nos permiten calcular el ángulo de referencia, o sea, este ángulo. Pero si podemos observar, el ángulo beta rebasa el primer cuadrante y recuerden que por cada cuadrante existen 90 grados, así que para calcular el ángulo beta vamos a tomar en cuenta los 90 que existen en el primer cuadrante más el ángulo de referencia. Para calcular este ángulo de referencia vamos a utilizar la función tangente, solamente hay que despejarla. Despejada queda de la siguiente manera, así que para calcular este ángulo de referencia vamos a utilizar la función tangente a la menos 1 y el ángulo beta lo vamos a calcular tomando en cuenta los 90 que existen en el primer cuadrante más el ángulo de referencia. A manera de fórmula entonces tenemos lo siguiente. Bien, una vez que tenemos claro qué es lo que vamos a realizar, vamos entonces primeramente a calcular el ángulo de referencia. ¿Qué datos vamos a ocupar para calcular este ángulo? Vamos a ocupar los mismos datos que ocupamos para calcular la fuerza resultante, o sea, los vectores de 260 y de 450. Recuerden que la función trigonométrica que vamos a utilizar es la de tangente a la menos 1. El siguiente paso es identificar cuál de los vectores es el cateto opuesto y cuál el cateto adyacente. Y aquí vamos a recurrir del ángulo y del vector, que lo vamos a desplazar entre estos dos vectores con la finalidad de identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Aquí vamos a identificar el cateto adyacente. ¿Cómo lo vamos a identificar? Siempre el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo. Aquí tenemos el ángulo. Aquí podemos observar el vector que está pegado al ángulo es el vector de 260. Por lo tanto, este es el cateto adyacente. Y el de 450 es el cateto opuesto. Bien, una vez que tenemos identificados los catetos, vamos a realizar la sustitución. Cateto opuesto, que es de 450 newtons, entre del cateto adyacente, que es de 260 newtons. Al momento de dividir, las unidades se eliminan y de ahí obtenemos la tangente a la menos 1 y esto es igual a 59.98 grados. Quiere decir que este ángulo de referencia tiene un valor de 59.98 grados. Y ya por último vamos a calcular el ángulo beta. Recuerden la fórmula, beta es igual a 90 más el ángulo de referencia, que tiene un valor de 59.98 grados. Realizamos la sustitución, de ahí la operación de suma, y esto es igual a 149.98 grados. La fuerza resultante que actúa en Q1 es de 519.71 newtons con un ángulo de 149.98 grados. Y con esto terminamos el ejercicio.